Ser profeta del Dios Altísimo es el privilegio más grande que pueda existir sobre la tierra. Pero asimismo, ser profeta es uno de los ministerios más exigentes que existen. La Biblia está llena de cosas extraordinarias que hicieron los profetas. Josué detuvo el sol con su palabra, dando lugar al día más largo que jamás haya existido. Elías dio una declaración que hizo descender fuego del cielo. Elías decretó una sequía de 3 años y medio, y no llovió hasta que él mismo ordenara la lluvia. Estos solo son algunos casos que podrían motivar a cualquiera a querer ser profeta. Pero en la Biblia también hay algunos relatos que no son tan halagadores y que pueden resultar desconcertantes. En este video te presentamos las 5 cosas más extrañas que Dios le ha pedido a un profeta. Cosas extrañas que los profetas han tenido que hacer. Recuerda que somos Primicia RD, un canal cristiano. Suscríbete y apóyanos. Las 5 cosas más extrañas que Dios le ha pedido a un profeta. Número 1. Los 390 días de Ezequiel acostado de un solo lado. Jehová le pidió a Ezequiel que se acostara durante 390 días sobre su costado izquierdo. Así como lo oye, 390 días acostado de un solo lado. Debería hacerlo echado sobre una imagen de la ciudad de Israel construida con ladrillos. Esto simbolizaba el tiempo que las 10 tribus de Israel habían andado alejadas de Dios. Cada día representaba un año de este período, desde el año 997 a.C. hasta la destrucción de Jerusalén en el año 607 a.C. Luego de pasar 390 días acostado del lado izquierdo, Dios le pidió a Ezequiel que se acostara 90 días más frente a la misma imagen de ladrillo, pero esta vez acostado sobre su lado derecho. En el libro de Ezequiel, capítulo 4, encontramos el relato completo de esta petición. Número 2. La dieta repugnante de Ezequiel. Dios le ordenó a Ezequiel que comiera pan de cebada cocido en fuego de excremento humano. Sí, así mismo. Esta era la dieta que el profeta debería comer durante todo el tiempo que debería estar acostado sobre la imagen de Israel construida de ladrillo. Nada más y nada menos que 430 días comiendo pan cocido en fuego de excremento humano. Pero en esta ocasión Ezequiel se quejó y Dios le permitió que en vez de cocer el pan en fuego de excremento humano, lo cociera en fuego de excremento de bueyes. Y a esta petición Ezequiel obedeció, poniendo un ejemplo de lealtad y sumisión a aquel que lo envió. Puede leer la historia completa en Ezequiel capítulo 4 versos 12 y 13. Número 3. La conducta infiel de la mujer de Oseas. ¿Te imaginas que te obliguen a casarte con una mujer adúltera? Jehová le pidió a Oseas que tome para sí una esposa de fornicación e hijos de fornicación. Eso significaba que le estaba pidiendo que se casara con una mujer infiel y que tendría hijos fruto de esa relación. Puede leerlo en el libro de Oseas, capítulo 1, a partir del verso 2. Número 4. La batalla con 300 hombres y sin armas de Gedeón. Jehová le pidió a Gedeón que enfrentara un equipo de 135,000 hombres con apenas 300 hombres y sin armas. Así es, después de 7 años de sufrir los saqueos de Madián, los israelitas le suplicaron a Jehová que los ayude. Por eso Dios escogió a Gedeón para librar a Israel de la opresión de los madianitas. Gedeón contaba con 32,000 soldados para pelear aquella batalla, pero Dios quería darle una enseñanza al pueblo, y es que la victoria no depende de los muchos soldados, sino del poder de su Dios. Así que le dijo a Gedeón que le pida a los soldados que tengan miedo que se marchen.
Cuando se marcharon los soldados que tenían miedo, quedaron solo 10,000 soldados. Pero los madianitas eran 135,000. ¿Cómo enfrentar un ejército de 135,000 soldados con tan solo 10,000 hombres? Pero aún así Dios se lo encontraba mucho. Así que le pidió a Gedeón que haga una prueba de pericia militar a los soldados para quedarse solo con los mejores. El resultado es que solo quedaron 300 hombres para luchar contra los 135,000 soldados del ejército de Madián. Y con estos 300 hombres, Dios le dio la victoria a su pueblo. Puede leer la historia completa en el libro de Jueces, capítulos 6 y 7. Número 5. Los 3 años de Isaías andando desnudo y descalzo. Dios le ordenó a Isaías que andara descalzo y desnudo durante 3 años. El profeta obedeció a Dios, quitó sus sandalias y sus ropas de cilicios y anduvo descalzo y desnudo por un período de 3 largos años. La historia completa se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 20, versos 2 y 3. Bendiciones y hasta el próximo video. Aquí estoy con lo único que tengo en este mundo, con un corazón que se humilla ante ti, mi Señor, a quien tú le has dado todo por tu misericordia. Yo te alabaré delante de numerosos pueblos, mi Señor. Qué grandes son tus maravillas, le diré, te exaltaré y cantaré al mundo entero esta canción. Dios me libertó, Dios me libertó, rompiendo las cadenas. Dios me libertó cuando lo necesitaba. Él me dio